El aire acondicionado de la tienda, la elegancia, era un alivio helado contra el calor insistente de San Luis Potosí, pero dentro de mí, un horno ardía. El sonido que dominaba el ambiente no era la música suave de fondo, ni el roce de las perchas en el metal pulido. Era el eco de una risa fina, cortante, que partió de una vendedora lo suficientemente joven como para ser mi nieta y se extendió como una plaga entre los otros clientes. Mis hombros, ya encorvados por 66 años de trabajo y preocupaciones, se encogieron un poco más. «Señora», dijo la joven, con la voz cargada de un desprecio que ni siquiera se molestaba en disimular. Sus labios, pintados de un rojo vibrante, se torcieron en una mueca de superioridad. Quizá no vio el letrero de la entrada. Esto no es el tianguis de fin de semana. El silencio que siguió a su declaración fue pesado, denso, llenado solo por las miradas que me medían de pies a cabeza. Miraban mis sandalias de cuero gastadas, el polvo del camino pegado a las tiras. Miraban mi falda floreada, ya descolorida por el sol y por incontables lavadas en el lavadero de piedra. Miraban mis manos, con los nudillos engrosados por una vida entera, amasando la masa para los tamales y fregando los suelos de otras personas. Y por último, miraban mi rostro, un mapa de arrugas que contaba la historia de un sol inclemente, de noches mal dormidas y de lágrimas tragadas. Yo era invisible hasta ese momento, una sombra anciana que se movía con cuidado para no tropezar con los maniquíes perfectamente vestidos. Ahora era el centro de atención, el espectáculo no deseado. El motivo de mi presencia allí era simple, casi sagrado. El cumpleaños de 15 de mi nieta, Isabel. Solo quería encontrar un vestido sencillo, decente, que le dijera cuánto la amaba, cuánto significaba ese día para mí también. Había juntado cada peso con sacrificio, guardando el dinero de las ventas de los tamales del viernes en una vieja lata de galletas, escondida debajo de mi colchón. La joven, que se llamaba Sofía, según el gafete dorado prendido en su blusa impecablemente blanca, hizo una seña con la cabeza al guardia de seguridad cerca de la puerta. Un hombre alto, corpulento, con una expresión aburrida que se transformó en alerta. «Javier, ¿puede acompañar a la señora a la salida? Creo que está molestando a los clientes que realmente quieren comprar». Molestando. La palabra me golpeó como una piedra. Yo, Leandra Molina, que nunca había molestado a nadie, que siempre anduve de puntillas por la vida, intentando no hacer ruido, no incomodar, que serví a mi marido, Rubén, durante casi 40 años, incluso cuando él me trataba como un mueble viejo y polvoriento de la casa, que crié a mis hijos, Mateo y Lucía, con el sudor de mi frente y los callos de mis manos, que ahora ayudaba a cuidar a mis nietos, siendo el puerto seguro, la abuela que siempre tenía un abrazo y un plato de comida caliente. El guardia, Javier, comenzó a caminar en mi dirección. Sus pasos eran lentos, deliberados, como si estuviera tratando con un animal asustado. Sentí el calor subir por mi cuello, tiñendo mis mejillas de una vergüenza que ardía. Mi primer instinto fue obedecer, pedir disculpas, bajar la cabeza y salir de allí lo más rápido posible, desaparecer en la luz cegadora de la calle y mezclarme con la multitud, donde volvería a ser invisible. Era lo que siempre había hecho. Pero, antes de dar el primer paso hacia la humillante retirada, mis ojos se fijaron en mi propio reflejo en el espejo de cuerpo entero detrás del mostrador. Vi a una viejecita asustada, encogida, con los ojos llorosos. Y detrás de ella, vi el reflejo de Rubén, riendo, con la misma burla de Sofía. Vi el rostro de mi madre, diciéndome que aguantara, que la mujer nació para servir y sufrir en silencio. Vi todas las puertas que se cerraron en mi cara, todas las veces que fui menospreciada, todas las humillaciones que tragué en seco para mantener la paz. Y en ese instante, algo cambió. El horno dentro de mí, que había ardido a fuego lento durante décadas, explotó. El miedo no se fue, pero la rabia, una rabia justa y antigua, se hizo más grande. Era una rabia no por aquella vendedora, no por aquella tienda, sino por una vida entera de sentirme pequeña. Javier se detuvo a 1 metro de mí. «Señora, por favor», dijo, con la voz más cansada que amenazante. Respiré hondo, el aire helado de la tienda llenando mis pulmones. Levanté la cabeza, enderecé los hombros todo lo que pude y miré directamente a Sofía. El temblor de mis manos se detuvo. La voz que salió de mí no era mi voz de siempre, trémula y suave. Era firme, clara
y resonó en el silencio mortal de la tienda. «No voy a ninguna parte», dije. «He venido a comprar un vestido. Mi nombre es Leandra Molina, pero desde que tengo uso de razón, soy solo Lea, o más recientemente, Doña Lea. Nací y crecí en una pequeña ranchería en las afueras de San Luis Potosí, un lugar donde el sol dicta las horas y el olor a tierra mojada después de la lluvia es el perfume más valioso que existe. La vida allí era simple y dura, regida por ciclos de siembra y cosecha, de fiestas religiosas y de un profundo respeto por los mayores. Fui la tercera de 5 hermanas, criada para ser una mujer de bien, habilidosa en la cocina, obediente al padre y, futuramente, al marido. Mi madre, Elena, era una mujer de pocas palabras y mucha fuerza en los brazos. Nos enseñó a hacer tortillas en el comal caliente, incluso antes de que aprendiéramos a leer. «Una mujer que sabe alimentar a su familia nunca pasará hambre de verdad», decía, mientras sus manos diestras transformaban una bola de masa de maíz en un disco perfecto. Pero también nos enseñó a tragar las amarguras. Para ella, la paz en casa, aunque fuera una paz frágil y silenciosa, valía más que la propia voz. A los 17 años, conocí a Rubén Castillo en una fiesta del pueblo. Era encantador, de habla rápida y sonrisa fácil. Tenía un bigote bien recortado y ojos oscuros que prometían el mundo. Me dijo que yo era la flor más bonita del desierto, y yo, una joven que nunca había recibido un cumplido, le creí. Nos casamos 6 meses después. La fiesta fue sencilla, en el patio de la casa de mis padres, con música de guitarra y ollas de mole que mi madre y mis tías pasaron días preparando. Aquella noche, me sentía la mujer más afortunada del mundo. Los primeros años fueron aceptables. Rubén trabajaba como mecánico en la ciudad, y yo cuidaba de nuestra pequeña casa, que él construyó con sus propias manos en el terreno que su padre le dio. Tuvimos a Mateo, nuestro primogénito, un niño serio y observador como yo. 2 años después, llegó Lucía, con los ojos brillantes y la sonrisa del padre. Mis hijos eran mi universo, el centro de mi existencia. Por ellos, soportaba lo que fuera, y había mucho que soportar. El encanto de Rubén, que antes se dirigía a mí, comenzó a esparcirse por la ciudad. Llegaba tarde, con olor a otra mujer y a alcohol barato. Las promesas que sus ojos me hicieron se rompieron una a una. Cuando lo confrontaba, con la voz quebrada por el dolor, él se reía. «¿Celos, Leandra? Una mujer como tú debería agradecerme que todavía vuelva a casa. Una mujer como tú». Esa frase se convirtió en la banda sonora de mi matrimonio. Era lo que decía cuando mi comida no le gustaba, cuando la casa no estaba impecable, cuando yo osaba expresar una opinión. Fue, poco a poco, convenciéndome de que yo era de segunda categoría, tonta, fea, sin valor, y la parte más triste es que, con el tiempo, empecé a creerlo. El silencio que mi madre me enseñó a cultivar como una virtud se convirtió en mi prisión. Me convertí en una experta en no molestar, en hacerme pequeña para no ocupar espacio, en borrar mis propias voluntades para que las suyas pudieran reinar absolutas. Cuando Mateo y Lucía crecieron y se fueron de casa para construir sus propias vidas, la soledad se convirtió en mi compañera constante. Rubén enfermó, un problema en el hígado, resultado de años de abuso. Lo cuidé, lo bañé, preparé sus comidas, administré sus medicinas, incluso cuando él, en sus delirios, me insultaba y me acusaba de las cosas más absurdas. Lo hice no por amor, que hacía mucho se había transformado en una costumbre amarga, sino por un sentido del deber que había sido grabado a fuego en mi alma. Murió hace 5 años. El alivio que sentí fue inmediato, seguido por una ola abrumadora de culpa. ¿Cómo podía sentirme aliviada por la muerte del hombre con quien compartí la vida? En el funeral, la gente me daba el pésame, diciendo que yo era una santa por haber aguantado tanto. Yo solo asentía con la cabeza, el velo negro ocultando la confusión en mis ojos. No me dejó nada más que deudas y una casa llena de recuerdos amargos. Desde entonces, mi vida ha sido una rutina tranquila. Me levanto antes de que salga el sol para preparar la masa de los tamales que vendo en el mercado del viernes. Cuido mi pequeño jardín en el fondo de la casa, donde converso con mis rosales y mis plantas de chile. Por la tarde, ayudo a Lucía con mis nietos, Isabel y el pequeño Diego. Son ellos la luz de mis días. Isabel, especialmente, con su inteligencia aguda y su corazón generoso, es mi orgullo. Cuando me invitó a su fiesta de quinceañera, mi corazón se llenó de una alegría que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Abuela, quiero que estés hermosa, sentada en primera fila», me dijo, abrazándome con fuerza.
Es el día más importante de mi vida, y fue por ella, por esa petición, que junté mis ahorros y caminé hasta la elegancia. No quería un vestido para mí, Leandra. Quería un vestido para la abuela de Isabel, una abuela que pudiera sentarse en primera fila sin sentir vergüenza, sin sentirse inferior. Solo que no sabía que, al intentar comprar un trozo de tela, acabaría comprando de vuelta un trozo de mi propia alma. El recuerdo más nítido que tengo de Rubén no es de un momento de cariño, sino de un silencio cortante. Fue en nuestro 10º aniversario de bodas. Pasé todo el día en la cocina, preparando su plato favorito, chiles en nogada. Era una receta compleja, que mi abuela me enseñó, y que exigía paciencia e ingredientes frescos. Fui al mercado, escogí las mejores nueces, la granada más roja, la carne de la mejor calidad. Canturreaba mientras cocinaba, una rara sensación de optimismo llenándome. Quería que ese día fuera especial. Puse en la mesa el mantel bordado que nos regalaron en la boda y que yo guardaba para ocasiones especiales. Encendí una vela. Rubén llegó tarde, como de costumbre. Entró, arrojó su chaqueta polvorienta sobre una silla y se sentó a la mesa sin siquiera mirarme. Sus ojos pasaron por la comida, por la vela, por el mantel, y una leve curvatura de sus labios indicó su desdén. «¿Qué es todo esto?», preguntó, con la voz arrastrada por el cansancio y, sospechaba yo, por algunas cervezas de más. «Es nuestro aniversario, Rubén», dije, con una sonrisa vacilante. 10 años. Me miró fijamente, y sus ojos oscuros, que un día me prometieron el mundo, estaban vacíos. «¿Y crees que un plato de comida va a cambiar algo?». Tomó el tenedor y probó un trozo. Masticó lentamente, con una expresión crítica. Contuve la respiración, esperando. Tragó. Se limpió la boca con el dorso de la mano y apartó el plato. «Le falta sal», dijo, simplemente. Y luego se levantó y se fue a la habitación, encendiendo la radio a un volumen lo suficientemente alto como para ahogar cualquier cosa que yo pudiera decir. Me quedé sentada a la mesa durante más de 1 hora, mirando la comida intacta, la vela que se derretía lentamente sobre el mantel bordado. Cada gota de cera era como una lágrima. Esa noche no lloré. Sentí algo más profundo, un vacío, la certeza de que no importaba cuánto lo intentara, nunca sería suficiente para él. Fue la primera de muchas noches en las que la comida que yo preparaba con tanto esmero era rechazada, en las que mis esfuerzos eran recibidos con indiferencia o crítica. Él tenía un talento especial para humillarme en las pequeñas cosas, en los detalles del día a día. Si compraba una tela nueva para hacerme una falda, decía que era un desperdicio de dinero, que en ti, Leandra, cualquier trapo sirve. Si yo cantaba mientras barría la casa, él gritaba desde la otra habitación que me callara, que mi voz parecía un gato estrangulado. La peor vez fue cuando nuestro hijo, Mateo, ganó un premio al mejor alumno en la escuela. Yo rebosaba de orgullo. Me puse mi mejor ropa, un vestido azul que yo misma cosí, y fui a la ceremonia. Cuando volví a casa, con el pequeño diploma de Mateo en las manos, encontré a Rubén en la sala, bebiendo con 2 amigos. «Miren quién llegó», dijo, riendo a sus amigos. «La madre del genio. Debe haber sacado la inteligencia de algún lechero, porque de ella no fue». Los amigos rieron, incómodos. Sentí mi cara arder, la alegría deshaciéndose en polvo. Fui a la cocina, guardé el diploma en el cajón y empecé a lavar los platos, las lágrimas mezclándose con el agua en el fregadero. Me convertí en una experta en llorar en silencio, en esconder mi dolor para no causar problemas. Esta erosión constante de mi autoestima me dejó frágil, siempre con miedo a equivocarme, a ser juzgada. El mundo fuera de mi casa se convirtió en un lugar aterrador. Hablar con extraños, ir a tiendas, incluso contestar el teléfono me causaba ansiedad. La voz de Rubén estaba siempre en mi cabeza, diciéndome que yo era inadecuada, que todos me estaban juzgando, riéndose de mí. Cuando murió, la voz no desapareció de inmediato. Siguió resonando en las habitaciones vacías de la casa, en mis pensamientos más íntimos. Me vestía de forma sencilla y discreta para no llamar la atención. Hablaba bajo para no ser notada. Evitaba los lugares concurridos. Vivir tanto tiempo bajo la sombra de alguien hace que te olvides de cómo se siente el sol en tu propio rostro. Y fue por eso que la humillación en la elegancia fue tan devastadora. La vendedora Sofía, con sus palabras crueles, no hizo nada que Rubén no hubiera hecho ya 1000 veces. Simplemente tomó la herida que él pasó 40 años abriendo y metió el dedo en ella. Confirmó, en público, lo que él siempre me dijo en privado, que yo no pertenecía, que era inferior,
que era un estorbo, pero allí, de pie en medio de aquella tienda fría y silenciosa, algo se rompió. Quizá fue la mirada de mis nietos en mi memoria, una mirada que solo contenía amor y admiración. Quizá fue el recuerdo de mi propia madre, una mujer fuerte que se doblegó a las circunstancias, y la súbita percepción de que yo no quería terminar como ella. O quizá, simplemente, el vaso de mi paciencia, que se había ido llenando gota a gota durante décadas, finalmente se desbordó. La voz de Rubén todavía estaba en mi cabeza, pero por primera vez en la vida, otra voz, la mía, gritó más fuerte, y decía, «Basta». Cuando finalmente salí de la elegancia, el sol de la tarde me golpeó con una fuerza brutal. Tuve que parpadear varias veces para acostumbrarme a la claridad, como si estuviera saliendo de una cueva oscura. No salí corriendo, no salí llorando. Salí con los mismos pasos lentos y medidos con los que entré, la cabeza erguida, la espalda recta. Sentí las miradas de los clientes y empleados siguiéndome hasta la puerta de cristal, pero no me volví. Dejé el sonido de la risa y de las palabras de Sofía atrás, encerrados dentro de aquel acuario de aire acondicionado y desprecio. El camino a casa pareció más largo de lo normal. Cada paso en la acera irregular era un golpe sordo que resonaba dentro de mí. El ruido de la ciudad, las bocinas de los coches, los gritos de los vendedores ambulantes, la música alta que venía de una tienda de electrónica, parecía distante, apagado, como si estuviera bajo el agua. Llegué a mi pequeña casa en la calle de los Girasoles, y lo primero que hice fue cerrar la puerta con llave, un gesto que había hecho miles de veces, pero que ese día tuvo un peso diferente. Era como si estuviera encerrando al mundo afuera, para poder lidiar con la tormenta que se formaba aquí dentro. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del viejo reloj de pared en la cocina, un regalo de bodas de mis padres. Fui hasta el espejo del pasillo, el mismo que había reflejado tantas veces a una mujer cansada y resignada. Pero la mujer que me miraba ahora era diferente. Había una mancha roja en cada una de sus mejillas, y sus ojos, generalmente suaves y melancólicos, tenían un brillo febril, una intensidad que no reconocía. Era el rostro de una extraña. Me quedé allí, parada, durante mucho tiempo, solo mirando. Lo que Sofía dijo no fue una sorpresa, fue una confirmación, la materialización de todos mis miedos, de todas las inseguridades que Rubén plantó en mí. Pero en lugar de sentirme destruida, como esperaba, una nueva sensación comenzó a burbujear bajo la superficie de la vergüenza. Era una furia fría, calculada, una claridad que nunca había experimentado. Caminé por la casa, tocando los objetos como si los viera por primera vez. La mecedora gastada donde me sentaba a remendar ropa, la mesa de la cocina, con las marcas de cuchillo de tantos años preparando comidas. Fui a mi habitación y abrí el armario. Mis vestidos colgaban allí, una colección de estampados florales descoloridos, de colores neutros, de telas prácticas, ropa de una mujer que no quería ser vista. En el fondo del armario, dentro de una caja de cartón, guardaba algunas fotografías antiguas. Tomé una. Era yo, con 16 años, un año antes de conocer a Rubén. Estaba de pie junto a un cactus gigante, usando un vestido blanco sencillo, con el pelo negro y largo trenzado cayendo sobre el hombro. Lo que me sorprendió fue mi sonrisa. Era una sonrisa abierta, desinhibida, llena de una confianza juvenil que ya ni recordaba que existía. Mis ojos brillaban con sueños y posibilidades. «¿Qué te pasó?», le susurré a la chica de la foto. «¿Dónde te perdiste?». Coloqué la fotografía sobre la cómoda, junto a un pequeño jarrón con una flor de bugambilla que había recogido esa mañana. Las dos imágenes, la joven sonriente y la flor vibrante, contrastaban con la mujer que veía en el espejo todos los días. La decisión no fue un relámpago, un momento de epifanía. Fue más como el sol saliendo lentamente en el horizonte, una luz gradual que fue disipando las sombras. No iba a dejar que la burla de Sofía y el fantasma de Rubén definieran el resto de mi vida. No iba a esconderme más. Fui a la cocina y saqué la lata de galletas de debajo del colchón. Conté el dinero. Había más que suficiente para un vestido. Había suficiente para una declaración. El plan comenzó a formarse en mi mente, no con palabras, sino con imágenes y sentimientos. La imagen de una tela de buena calidad, la sensación de un corte que me favoreciera, la idea de caminar con la cabeza tan erguida que nadie más se atreviera a mirarme de arriba abajo. La vergüenza todavía estaba allí, una brasa caliente en mi estómago, pero ahora estaba mezclada con algo nuevo, determinación,
No iba a comprar un vestido para esconderme en la primera fila de la fiesta de Isabel. Iba a hacer una entrada, no solo en la fiesta, sino de vuelta a mi propia vida. El reloj de la pared dio las 6. El sonido pareció una llamada. El tiempo de la invisibilidad, decidí allí, en ese instante, había terminado. La primera persona a la que necesitaba llamar era mi hermana, Carmen. Era la más joven de las 5, y la única que tuvo el valor de dejar nuestra ranchería atrás. Carmen vivía en Querétaro, una ciudad más grande, más moderna, a unas horas de autobús de San Luis Potosí. Nunca se casó, para el eterno disgusto de mi madre. Trabajaba como gerente en una cooperativa de costureras, un negocio que ella misma ayudó a fundar con otras mujeres. Carmen era mi opuesto en casi todo. Hablaba alto, reía con ganas, y no tenía miedo de decir lo que pensaba. Era la única persona en mi familia que se atrevía a enfrentar a Rubén, lo que resultó en años de cenas familiares tensas y finalmente en que Rubén le prohibiera entrar en nuestra casa. No la veía desde hacía casi 2 años, desde la última Navidad que pasé en su casa. Fui al teléfono fijo de la sala, el disco giratorio pareciendo un artefacto de otra era. Marqué el número que sabía de memoria, mi corazón latiendo un poco más rápido. ¿Qué diría ella? ¿Se burlaría de mí por haber aguantado tanto tiempo? ¿Me daría un sermón sobre cómo debería haber dejado a Rubén décadas atrás? Bueno, la voz de Carmen sonó al otro lado de la línea, fuerte y clara como siempre. Carmen, soy yo, Lea, dije, mi propia voz sonando débil en comparación. Hubo una pausa. Lea, qué milagro. ¿Pasó algo? ¿Los niños están bien? ¿Los nietos? Están todos bien, Carmen. Yo necesito un favor. Le conté todo. La fiesta de Isabel, el dinero ahorrado, la tienda, la vendedora, el guardia, la humillación. No lloré. Mi voz era estable, casi fría, mientras narraba los sucesos del día. Cuando terminé, el silencio al otro lado de la línea fue largo. Podía imaginarla, sentada en su cocina colorida, un cigarrillo entre los dedos, procesando todo. Hija de su... empezó, con una de sus palabrotas favoritas, pero se contuvo. Esa gente no tiene vergüenza. ¿Y tú, hermana? ¿Cómo estás? Estoy enojada, Carmen, admití, y decir la palabra en voz alta fue liberador. Estoy con una rabia que no sabía que tenía. Soltó una risa corta, sin humor. Bienvenida al club. Te tardaste, ¿eh? ¿Y qué vas a hacer? ¿Presentar una queja? ¿Hablar con el gerente? No, dije. Y fue entonces cuando revelé mi plan. Quiero ir a Querétaro. Quiero que tú y las mujeres de tu cooperativa me hagan un vestido. El mejor vestido que hayan hecho jamás. Otra pausa. Esta vez pude sentir su sorpresa. ¿Un vestido? Repitió. Lea, no necesitas venir hasta acá para comprar un vestido. Hay muchas tiendas buenas en San Luis. No quiero comprar un vestido, Carmen. Quiero crear una armadura. Y necesito que esté hecha por manos de mujeres que entienden. Manos como las tuyas. Tengo el dinero. Pago lo que sea necesario. Pude oír la sonrisa en su voz cuando finalmente respondió. Ahora sí estamos hablando el mismo idioma, hermanita. Una armadura. Me gusta eso. ¿Cuándo vienes? Mañana. Tomo el primer autobús. La casa está abierta. Les avisaré a las chicas de la cooperativa. Te vamos a hacer un vestido que hará que hasta los santos de la iglesia se volteen a mirar. Colgamos, y me sentí más ligera. Hablar con Carmen, tener su apoyo incondicional, solidificó mi resolución. No me juzgó, no me dio un sermón. Entendió. Entendió que aquello no era sobre un trozo de tela, sino sobre dignidad. Esa noche, apenas dormí. No por ansiedad, sino por una extraña agitación, una energía que recorría mi cuerpo. Revolví mi pequeña maleta, eligiendo la poca ropa que llevaría. Preparé algo de comer para el viaje. Con cada gesto, sentía como si me estuviera preparando no para un simple viaje, sino para una batalla. Antes de que saliera el sol, ya estaba en pie. Le di un último vistazo a la casa silenciosa, al fantasma de Rubén que parecía flotar en cada rincón. Por primera vez, no sentí miedo, sentí pena. Pena por un hombre que necesitaba menospreciar a los demás para sentirse grande. Cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia la central de autobuses en el aire fresco de la mañana. El cielo comenzaba a clarear en el este, pintando el horizonte con tonos de rosa y naranja. Era un nuevo día, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que era un nuevo comienzo para mí también. La central de autobuses de San Luis Potosí antes del amanecer es un mundo aparte.
Un universo de despedidas somnolientas y reencuentros ansiosos, del olor a café fuerte y pan dulce que viene de las cafeterías, del sonido de los altavoces anunciando destinos que parecían nombres de lugares mágicos. Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Me senté en un banco de plástico duro, mi pequeña maleta de viaje a los pies, y observé el movimiento. Familias enteras, trabajadores yendo al campo, jóvenes estudiantes con mochilas en la espalda, cada uno con su propia historia, su propio viaje. Cuando el autobús para Querétaro finalmente se detuvo en el andén, con un suspiro de frenos de aire, sentí un nudo en el estómago. Era la misma sensación que tenía cuando era niña, antes de un examen en la escuela. Miedo y emoción mezclados. Le entregué mi boleto al conductor, un hombre de bigote canoso y mirada cansada, y subí los escalones. Elegí un asiento en la ventana, del lado derecho, para poder ver salir el sol. El autobús partió puntualmente, deslizándose fuera de la ciudad aún dormida. Las luces de los postes de la calle fueron dando paso a la oscuridad de la carretera, y pronto estábamos en medio del paisaje semiárido del altiplano mexicano. Los cactus se erguían como centinelas silenciosos contra el cielo que se iluminaba. El viaje en autobús era una transición, no solo geográfica, sino interna. Con cada kilómetro que nos alejaba de San Luis, sentía como si estuviera dejando atrás una piel antigua. Los recuerdos de Rubén, de la tienda, de la humillación, todavía estaban allí, pero parecían más pequeños, vistos a través de la ventana polvorienta de un autobús en movimiento. Pensé en mis hijos. Mateo, mi hijo mayor, era un hombre bueno y trabajador, pero excesivamente cauteloso. Había heredado mi tendencia a evitar conflictos. Si le contara lo que pasó, se enfurecería con la tienda, pero también se preocuparía por mí. Mamá, no vale la pena armar un escándalo, diría. Olvídalo. Lucía, por otro lado, había heredado el fuego de Carmen. Se indignaría en mi nombre, lista para marchar hasta la tienda y hacer un escándalo. Decidí no contarle a ninguno de los dos por ahora. Esto era algo que necesitaba hacer sola. El sol finalmente apareció, una bola de fuego naranja que pintó las nubes y reveló la belleza austera del paisaje. El desierto no estaba vacío, como parecía a primera vista. Estaba lleno de vida, de plantas que aprendieron a sobrevivir en las condiciones más adversas, de una resistencia silenciosa que comenzaba a sentir dentro de mí. Cerré los ojos y apoyé la cabeza en la ventana fría. El ronroneo del motor era casi hipnótico. Recordé otro viaje en autobús, muchos años atrás. Yo era recién casada, y Rubén y yo íbamos a visitar a una tía suya en Zacatecas. Estaba tan emocionada, usando un vestido nuevo que yo misma había hecho. Durante el viaje, derramé un poco de refresco en el vestido. Fue un pequeño accidente, pero Rubén se enfureció. ¿No puedes hacer nada bien, Leandra? Eres una torpe. Siseó, lo suficientemente bajo para que solo yo lo oyera. Pasé el resto del viaje encogida en mi asiento, sintiéndome la persona más estúpida del mundo, intentando esconder la mancha con mi bolso. Abrí los ojos. El recuerdo ya no dolía de la misma manera. Ahora, solo alimentaba la llama de mi resolución. Esta vez, el viaje era diferente. No iba a visitar a la familia de mi marido. No estaba acompañando a nadie. Estaba viajando por mí, para mí. El destino no era solo la casa de mi hermana en Querétaro. El destino era un lugar dentro de mí misma donde la vergüenza ya no podía alcanzarme. Cuando el autobús finalmente entró en las afueras de Querétaro, el paisaje había cambiado. El desierto dio paso a colinas más verdes, y la ciudad se reveló, una mezcla de arquitectura colonial histórica y edificios modernos. Sentí una punzada de nerviosismo. Era un lugar grande, desconocido, pero entonces vi el famoso acueducto de la ciudad, sus arcos imponentes extendiéndose por el horizonte. Parecían fuertes, inquebrantables, resistiendo el tiempo. Y pensé, si piedras apiladas hace siglos pueden permanecer de pie con tanta dignidad, ¿por qué yo no puedo? Carmen me estaba esperando en la central de autobuses de Querétaro. La vi de lejos, apoyada en un pilar, fumando un cigarrillo y observando a la multitud con sus ojos agudos. No había cambiado mucho. El pelo negro, ahora con algunas canas, todavía lo llevaba corto y de forma moderna. Usaba pantalones vaqueros, una blusa colorida y botas de cuero, un contraste llamativo con mis faldas y sandalias. Cuando nuestras miradas se encontraron, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Apagó el cigarrillo en el suelo con la bota y vino a mi encuentro, abriendo los brazos. Su abrazo fue fuerte, firme,
el tipo de abrazo que parece arreglar las cosas por dentro. Viniste de verdad, terca, dijo, apartándome para mirarme. Estás más delgada. Esa vida de viuda no te está sentando bien. Y tú sigues fumando como una chimenea, repliqué, y las dos reímos. Se sintió bien, la familiaridad, la broma cariñosa. Tomamos un taxi a su apartamento, que estaba en un barrio histórico, con calles de adoquines y casas con fachadas coloridas. El apartamento de Carmen era exactamente como lo imaginaba. Pequeño, pero lleno de vida. Las paredes estaban pintadas de amarillo y azul, decoradas con artesanías de todo México. Había libros por todas partes, apilados en estantes, en el suelo, junto al sofá. El aire olía a café y tabaco. Siéntate, hermana. Voy a hacer café fresco. Debes estar agotada. Mientras ella se movía por la cocina con una energía que yo envidiaba, yo miraba a mi alrededor. Aquel lugar era un reflejo de ella, independiente, vibrante, un poco caótico, pero acogedor. No había la presencia opresiva de un hombre allí. Era el espacio de Carmen, y solo de ella. Me trajo una taza de café humeante. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina. Entonces, comenzó, encendiendo otro cigarrillo. Cuéntame de nuevo. Quiero oírlo con calma, y no escatimes en detalles. Y le conté, esta vez, con más emoción. Las lágrimas que contuve en San Luis finalmente llegaron. Corrían por mi rostro mientras hablaba de Rubén, de la soledad, del sentimiento de ser invisible, del dolor agudo de la humillación en la tienda. Carmen no me interrumpió. Solo escuchaba, su rostro endureciéndose con cada palabra mía. Cuando terminé, extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Su mano era cálida y fuerte. Lea, dijo, con voz baja y seria. Lo que ese imbécil de Rubén te hizo fue un crimen. Te robó durante 40 años. Y esa gentuza de la tienda son solo su eco. Pero el eco se va a detener. Aquí, ahora. Vamos a hacer más que un vestido. Vamos a hacer una obra de arte. Mañana te llevo a la cooperativa. Vas a conocer a las mujeres. Son como tú y como yo. Mujeres que han sido derribadas, pero que aprendieron a levantarse juntas. Esa noche, dormí en una pequeña habitación de huéspedes. La cama era cómoda, y desde la ventana podía oír los sonidos de la ciudad. Música lejana, conversaciones, la vida pulsando afuera. Era tan diferente del silencio pesado de mi casa. Por primera vez en años no me sentía sola. Tenía una aliada. Tenía a mi hermana. Me dormí pensando en las mujeres de la cooperativa. Mujeres que aprendieron a levantarse juntas. La frase de Carmen resonaba en mi mente. Y por primera vez empecé a creer que quizá, solo quizá, yo también podría aprender. Al día siguiente, después de un desayuno con pan dulce y más conversación, Carmen me llevó a la cooperativa. Se llamaba Mujeres que Tejen Futuros. El nombre, por sí solo, ya me emocionó. Estaba en un antiguo almacén reformado en el centro de la ciudad. Por fuera, la fachada era discreta, pero al entrar, fui recibida por una explosión de colores, sonidos y energía. El espacio era amplio y luminoso gracias a grandes ventanales. Rollos de tela de todos los colores y texturas imaginables estaban apilados en estantes que llegaban hasta el techo. El sonido rítmico de decenas de máquinas de coser creaba una sinfonía industrial. Y en medio de todo eso, había mujeres. Mujeres de todas las edades, algunas jóvenes, otras con el pelo tan blanco como el mío, todas concentradas en su trabajo, pero con un aura de camaradería que era palpable. «¡Chicas, atención!», gritó Carmen, aplaudiendo para superar el ruido de las máquinas. «Esta es mi hermana, Leandra. Vino de San Luis y necesita nuestra ayuda, nuestra mejor ayuda». Las máquinas se detuvieron. El silencio repentino fue casi sorprendente. 20 pares de ojos se volvieron hacia mí. Sentí esa vieja timidez arrastrarse de nuevo, pero la presencia de Carmen a mi lado me dio fuerza. Una mujer mayor, con el rostro arrugado como un mapa y una sonrisa amable, se acercó. «Bienvenida, Leandra. Soy Elodia. ¿Qué desea tu corazón?». Carmen me dio un ligero empujoncito. «Cuéntales, Lea. Cuenta tu historia». Con la voz un poco temblorosa al principio les conté. Les conté sobre la tienda, sobre la vendedora Sofía, sobre cómo me trataron. Mientras hablaba, vi los asentimientos de cabeza, vi la comprensión en sus ojos, vi la rabia empática en sus rostros. Ninguna de ellas se rió, ninguna de ellas me juzgó. Cuando terminé, un murmullo recorrió la sala, una ola de solidaridad. Elodia, la mujer mayor, puso la mano en mi brazo. «Hija mía», dijo,
con la voz suave pero firme. No has venido al lugar correcto para comprar un vestido. Has venido al lugar correcto para forjar una espada, y nosotras seremos tus herreras. Lo que siguió fue una de las experiencias más increíbles de mi vida. Fui tratada como una reina. Me trajeron muestras de telas, sedas, linos, algodones finos. Tocarlos era un placer sensorial. Elodia, que era la diseñadora principal, se sentó conmigo. No me preguntó qué tipo de vestido quería. Me preguntó sobre mí. ¿Quién es Leandra?, preguntó. No la madre, no la esposa, no la abuela. Leandra, ¿qué te hace feliz? ¿Qué colores te hacen sentir fuerte? Nadie me había hecho nunca esas preguntas. Hablé de mi jardín, del color de las bugambillas, del azul profundo del cielo antes de una tormenta, de la sensación del sol en mi piel. Hablé de la dignidad que sentía cuando mis tamales eran elogiados en el mercado. Elodia escuchaba atentamente, tomando notas en un cuaderno. Después de casi una hora de conversación, tomó un lápiz y comenzó a dibujar. Su lápiz volaba sobre el papel, trazos rápidos y seguros. Cuando me mostró el boceto, me quedé sin aliento. Era un vestido de corte simple, pero de una elegancia atemporal. Tenía mangas 3/4, un escote discreto en forma de barco, y una falda que caía en una línea suave hasta la media pantorrilla. No era extravagante, era digno. «¿Y el color?», dijo Elodia, con un brillo en los ojos. «Será del color del vino tinto, el color de la fuerza, de la pasión, de la tierra, un color que no pide disculpas por existir». Las otras mujeres se reunieron para ver el diseño, haciendo comentarios de aprobación. Una de ellas, una joven llamada Rosa, fue a buscar un rollo de tela. Cuando lo desenrolló sobre la gran mesa de corte, el color me envolvió. Era rico, profundo, vibrante. Era todo lo que yo no era, pero todo lo que quería ser. En ese momento, rodeada de aquellas mujeres, por el zumbido de su creatividad y la fuerza de su solidaridad, supe que no estaba solo encargando un vestido. Estaba participando en un ritual de transformación, tejido con hilo, color y la comprensión silenciosa de hermanas que no sabía que tenía. Mientras el vestido comenzaba a tomar forma en las manos hábiles de Elodia y su equipo, Carmen decidió que yo no podía quedarme encerrada en su apartamento. «Necesitas ver el mundo, hermana, respirar un aire diferente», declaró una mañana tirándome de la mano. «Vamos a pasear». Dudé. La idea de caminar por una ciudad grande, llena de extraños, todavía me asustaba, pero el entusiasmo de Carmen era contagioso, y me dejé llevar. Exploramos el centro histórico de Querétaro, un laberinto de plazas soleadas, iglesias barrocas y calles peatonales concurridas. Carmen me mostraba los lugares, contando historias sobre la independencia de México, sobre la emperatriz Carlota, sobre las leyendas locales. Tenía un conocimiento vasto y una pasión por la historia que me fascinaba. Nos sentamos en un café al aire libre en la Plaza de Armas. Nunca había hecho eso en mi vida. En San Luis, los cafés eran para los jóvenes, para los turistas. Yo siempre pasaba de largo, sintiendo que no pertenecía. Pero allí, con Carmen, parecía la cosa más natural del mundo. Pedí un chocolate caliente y observé a la gente, familias paseando, parejas de la mano, músicos callejeros tocando la guitarra. Nadie me miraba con desprecio. Era solo una persona más disfrutando de la tarde. «Ves, Lea», dijo Carmen, notando mi fascinación. «El mundo es grande. La tienda de ese idiota en San Luis es solo un puntito insignificante. No puedes dejar que un puntito defina tu universo». En uno de esos paseos, algo pequeño, pero significativo, sucedió. Estábamos mirando el escaparate de una librería cuando un hombre, apurado, tropezó conmigo y tiró mi bolso al suelo. Mis pertenencias se esparcieron por la acera. Mi primer instinto fue encogerme y pedir disculpas, como si la culpa fuera mía. Pero antes de que pudiera abrir la boca, el hombre se detuvo y se giró. Era un señor bien vestido, con el pelo canoso y una mirada preocupada. «Oh, mi señora, 1000 perdones. No la vi. Por favor, discúlpeme». Se agachó inmediatamente y comenzó a ayudarme a recoger mis cosas, tratando mis modestas pertenencias. Un pañuelo, una cartera vieja, un lápiz labial, como si fueran tesoros. Cuando todo estuvo de vuelta en el bolso, me lo entregó con una pequeña reverencia. «Espero no haberla lastimado. Que tenga un buen día», dijo, con una sonrisa genuina, antes de seguir su camino. Me quedé parada, el bolso en la mano, procesando lo que acababa de suceder. Fue un simple acto de cortesía, de respeto básico, pero para mí fue una revelación. Fue lo opuesto exacto a mi experiencia en la elegancia.
Allí un extraño me había tratado con amabilidad y consideración, sin juzgarme por mi apariencia. Le conté a Carmen lo que sentí, y ella sonrió. Hay más gente buena en el mundo que mala, Lea. El problema es que los malos hacen más ruido. Aquellos días en Querétaro fueron una cura. No fueron solo los paseos o el café. Fue la sensación de ser cuidada por mi hermana. Fue ver un modo de vida diferente. Fue la pequeña interacción con el extraño en la calle. Cada experiencia era un ladrillo, reconstruyendo los cimientos de mi autoestima que Rubén había pasado décadas demoliendo. Yo todavía era Leandra Molina, la abuela de San Luis Potosí, pero algo estaba cambiando. La voz de Rubén en mi cabeza se estaba debilitando, ahogada por los sonidos de la ciudad, por la risa de Carmen, por las palabras amables de Elodia y por el ruido de las máquinas de coser que tejían mi futuro. Estaba empezando a creer que quizá, solo quizá, merecía ocupar un espacio en el mundo. Llegó el día de la primera prueba del vestido. Estaba nerviosa como una novia. Carmen y yo volvimos a la cooperativa, y Elodia me llevó a un pequeño probador en la parte de atrás, separado del taller principal por una cortina pesada. El vestido estaba colgado en un maniquí, todavía sin las mangas y el dobladillo, sujeto por alfileres, pero ya era posible ver su forma, su alma. «Vamos, con cuidado», dijo Elodia, ayudándome a ponérmelo. La tela, un crepé de seda pesado, se deslizó sobre mi piel. Era suave, lujosa, completamente diferente a todo lo que había vestido jamás. Cuando me miré en el espejo, la mujer que me devolvía la mirada era yo, pero al mismo tiempo no lo era. El corte del vestido era mágico. No escondía mi cuerpo envejecido, lo celebraba. Acentuaba la línea de mis hombros, afinaba mi cintura de una forma que no veía desde hacía décadas, y caía sobre mis caderas con una elegancia que me dejó sin palabras. Y el color vino tinto era aún más poderoso en mí que en el rollo de tela. Era un color que irradiaba confianza. Elodia se movía a mi alrededor, sus dedos expertos ajustando los alfileres, tirando de la tela aquí, soltando allá. Trabajaba en silencio, con la concentración de una artista. «Un vestido», dijo, finalmente, más para sí misma que para mí. «No debe solo cubrir el cuerpo, debe revelar la dignidad de la persona que lo viste». Carmen abrió la cortina. «Entonces, ¿puedo ver la obra maestra?» Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par. Se quedó en silencio por un momento, una hazaña rara para mi hermana. «Caray, Lea», susurró, con la voz entrecortada. «Estás magnífica». Las lágrimas que no derramé en la tienda, que no derramé frente a Rubén, comenzaron a correr por mi rostro. Eran lágrimas de un tipo diferente, no de tristeza ni de humillación, sino de una emoción abrumadora que era una mezcla de gratitud, sorpresa y redescubrimiento. Estaba viendo no solo un reflejo en el espejo, sino una posibilidad, la posibilidad de una Leandra que había olvidado que existía, o quizá, que nunca había tenido la oportunidad de conocer. Elodia me dio un pañuelo. «Llore, hija mía. A veces, la belleza duele un poco cuando una no está acostumbrada a ella». Las otras costureras comenzaron a acercarse, curiosas. Se asomaron por la abertura de la cortina, y sus rostros se iluminaron con sonrisas y murmullos de aprobación. «¡Qué linda, doña Lea! Ese color es perfecto para usted. Parece una reina». Su apoyo me envolvió como una manta cálida. En esa sala, rodeada de mujeres, vistiendo una prenda que estaba siendo creada con tanto cuidado y respeto, me sentí más fuerte y más hermosa que en cualquier otro momento de mi vida. Cuando me quité el vestido y se lo devolví a Elodia, sentí como si me estuviera despidiendo de una parte de mí. «Ten paciencia», dijo ella sonriendo. «Dentro de 2 días será tuyo. Y no será solo un vestido, será tu piel nueva». Salí de la cooperativa ese día sintiéndome más alta. La imagen de esa mujer en el espejo quedó grabada en mi mente. Era fuerte, era elegante, era digna, y era yo. La armadura, como le había dicho a Carmen, estaba casi lista, y yo estaba casi lista para usarla. Durante la conversación con Elodia, algo inesperado sucedió. Al hablar de mis necesidades y deseos, mencioné casualmente que, además de la fiesta de Isabel, quería volver a la tienda. Elodia, con su sabiduría tranquila, hizo una sugerencia. «Leandra, una batalla no se gana con una sola arma. La sorpresa es un elemento poderoso. Necesitas más que tu armadura principal». Carmen, que escuchaba todo atentamente, lo entendió al instante. «Tiene razón, Lea. No puedes quemar tu mejor cartucho de una vez. La fiesta de Isabel es una cosa, el regreso a la elegancia es otra, y tu vida
Después de todo esto, es una tercera, y así fue como nació la idea no de uno, sino de 3 vestidos. Fue una extravagancia que, en mi vida anterior, habría considerado un pecado, pero la nueva Leandra, la que se estaba forjando en Querétaro, abrazó la idea. Usamos el resto de mi dinero ahorrado. Cada peso valdría la pena. El primero era el vestido de la batalla, el de color vino, destinado al enfrentamiento en la tienda. Era mi armadura, la declaración de poder. El segundo fue pensado para la fiesta de Isabel. Elodia diseñó algo más suave, más festivo. Elegimos una tela azul cobalto, el color del cielo nocturno en una noche clara. El corte era similar al primero, pero con detalles más delicados. Un pequeño bordado de flores plateadas en el cuello y los puños, hecho a mano por una joven artesana llamada Marisol. Era un vestido que decía «abuela orgullosa», pero con una sofisticación que nunca había poseído. Era el vestido de la celebración. El tercero fue el más sorprendente. «Y ahora», dijo Elodia, «un vestido para ti. No para una fiesta, no para una batalla, solo para Leandra. Para un domingo por la mañana, para sentarte en tu jardín, para tomar un café en la plaza. Un vestido que te recuerde, todos los días, quién eres ahora. Para este, elegimos un algodón suave y ligero, estampado con pequeñas y discretas margaritas amarillas sobre un fondo verde claro. Era sencillo, cómodo, alegre. Era el vestido de la paz». Ver los 3 vestidos tomar forma lado a lado fue como ver cómo se escribían diferentes capítulos de mi nueva vida. Cada uno representaba una faceta de la mujer en la que me estaba convirtiendo: la guerrera, la matriarca y, finalmente, la mujer libre. Mientras los vestidos estaban listos, Carmen me arrastró a la etapa final de mi transformación. «Una armadura no está completa sin un yelmo y buenas botas», decretó. Primero, el salón de belleza. Me senté en una silla giratoria, mirando mi reflejo cansado bajo las luces brillantes. Mi pelo, que había llevado en el mismo chongo apretado durante 40 años, estaba sin vida, las puntas resecas. La peluquera, una mujer enérgica llamada Loli, conversó con Carmen en código, y yo simplemente cerré los ojos y me entregué. Cuando los abrí, casi no me reconocí. Loli me había cortado el pelo a la altura de los hombros, en capas suaves que enmarcaban mi rostro. No tiñó las canas. En su lugar, usó un tratamiento que les dio un brillo plateado, luminoso. Se veía elegante. Por primera vez, mi pelo blanco no era una señal de vejez, sino una corona. Después, la zapatería. Carmen me hizo probar decenas de pares. Yo estaba acostumbrada a mis sandalias gastadas y zapatos bajos y prácticos. Me hizo calzar un par de zapatos de tacón bajo, pero robusto, de cuero suave, en un tono neutro. Necesitas zapatos que te den altura, pero que también te permitan estar de pie con firmeza, explicó. Caminar con ellos fue extraño al principio, pero después de unos minutos sentí la diferencia. Me obligaban a enderezar la espalda, a caminar con más propósito. La transformación estaba completa. Pelo, zapatos y, finalmente, los 3 vestidos, cuidadosamente empacados en fundas de tela. Me sentía como una actriz preparándose para el papel de su vida, y en cierto modo, era exactamente eso. Estaba a punto de reestrenar en el escenario de mi propia existencia, y esta vez yo escribiría el guión. El viaje de regreso a San Luis Potosí fue lo opuesto al primero. A la ida, era una mujer huyendo de la vergüenza. A la vuelta, era una mujer marchando hacia su propósito. Me senté en el mismo lado del autobús, pero el paisaje exterior parecía diferente, más nítido, más lleno de color. Carmen me acompañó a la central de autobuses. Nuestro abrazo de despedida fue largo. «Recuerda lo que eres, Lea», me susurró al oído. «No dejes que nadie, nunca más, te diga lo contrario. Gracias, hermana, por todo. Tonterías. Solo hice lo que hacen las hermanas. Ahora vete, y llámame después. Quiero saber cada detalle, con todas las palabrotas que normalmente no usas». Llegué a casa al atardecer. La pequeña casa en la calle de los Girasoles parecía más pequeña, más gris de lo que recordaba. Abrí la puerta y el mismo silencio me recibió. Pero ya no era opresivo, era solo silencio, un espacio vacío que ahora podía llenar con mi propia presencia. Lo primero que hice fue colgar los 3 vestidos en el armario. Transformaron el interior oscuro y con olor a naftalina en un santuario de colores y posibilidades. Junto a ellos, mi ropa vieja parecía fantasmas de una vida pasada. Miré mi reflejo en el espejo del pasillo, el nuevo corte de pelo, la postura más erguida que los zapatos me habían enseñado. Todavía era Leandra,
Pero era una versión editada, revisada, mejorada. Decidí no usar ninguno de los vestidos nuevos todavía. Los guardé para sus respectivos momentos. A la mañana siguiente, me puse una de mis faldas viejas y fui al mercado, como hacía todos los viernes. Necesitaba sentir el suelo bajo mis pies, reconectarme con mi rutina, antes de iniciar la revolución. Pero algo había cambiado. La gente me saludaba como siempre, pero yo respondía de manera diferente. Mi voz era más firme. Mi mirada ya no se desviaba hacia el suelo. Doña Elvira, que vendía quesos en el puesto de al lado, lo notó. Doña Lea, se cortó el pelo. Le queda muy bien. Parece más joven. Sonreí, una sonrisa genuina. Gracias, Elvira. A veces, un pequeño cambio hace bien. La normalidad del mercado, el olor familiar a maíz y cilantro, la charla trivial con los clientes. Todo eso me dio una sensación de calma. No era una impostora. Era la misma mujer que hacía los mejores tamales de la ciudad. La única diferencia es que ahora, esa mujer sabía su valor. Esa noche, tomé el vestido de la paz, el estampado de margaritas, y me lo puse. No fui a ninguna parte. Solo me quedé en casa. Me senté en mi mecedora y leí un libro que Carmen me dio. Sentí la tela suave en mi piel, la alegría silenciosa del estampado. Fue la primera vez que usé algo bonito solo para mí, sin ninguna otra razón más que el simple placer de sentirme bien. Fue un acto de autocompasión que nunca me había permitido antes. Y fue, quizá, el más radical de todos. El sábado de la fiesta de Isabel llegó, un día soleado y vibrante. La agitación en la casa de Lucía era contagiosa. Globos, flores, música y el delicioso olor de la comida que se estaba preparando en el patio. Llegué a media tarde, y mi hija, que corrió a recibirme en la puerta, se detuvo abruptamente. Llevaba puesto el vestido de la celebración. El azul cobalto era una mancha de color vivo contra las paredes blancas de su casa. Con mi nuevo pelo y los zapatos elegantes, la transformación era innegable. «Mamá», susurró Lucía, sus ojos recorriéndome de arriba a abajo. Usted está... ¡Guau!». Me abrazó con fuerza. «¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo?». Estaba preocupada. Mateo, mi hijo, que se acercó para ver cuál era el motivo de la conmoción, tuvo una reacción similar. Se quedó boquiabierto, lo cual era raro en mi hijo siempre tan controlado. «Mamá, ¿es usted de verdad? ¿Qué es todo esto?». Isabel, la estrella del día, apareció, hermosa en su vestido blanco de debutante. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió y me abrazó. «Abuela, parece una actriz de cine. Es el vestido más bonito que he visto». El asombro y la admiración de mi familia fueron el primer retorno de mi inversión. Expliqué brevemente que pasé unos días con la tía Carmen en Querétaro y decidí renovar el guardarropa. Estaban felices, pero también confundidos. El cambio era mucho más profundo que solo ropa nueva. Durante la fiesta, me sentí diferente. Normalmente, en eventos familiares, me quedaba en la cocina, ayudando, o sentada en un rincón, observando. Esta vez, circulé. Conversé con mis primos, con los amigos de mis hijos, con los vecinos. La gente me miraba con un nuevo respeto. La ropa, la postura, la confianza. Todo eso cambiaba la forma en que interactuaban conmigo. En un momento más tranquilo, llamé a Mateo y Lucía a un rincón. Sentí que les debía una explicación más completa, al menos parte de ella. «Sé que están sorprendidos», comencé, «pero algo pasó la semana pasada que me hizo darme cuenta de que necesitaba cambiar. Y entonces, por primera vez, les conté sobre la humillación en la elegancia. Vi la rabia crecer en los ojos de Lucía y la preocupación en el rostro de Mateo. «Esa desgraciada», explotó Lucía. «Mamá, ¿por qué no nos dijo? Habríamos ido hasta allá». «Exactamente por eso», la interrumpí, con calma. «Porque esta no es su pelea, es mía. Durante toda mi vida, dejé que otros hablaran por mí, que me defendieran, o peor, que me definieran. Su padre pasó años diciéndome lo que yo era. Esa joven en la tienda solo repitió la lección, y decidí que ya no quiero ser esa alumna». Mateo negó con la cabeza. «Mamá, entiendo, pero comprar ropa cara, eso no va a resolver nada. Solo va a llamar más la atención, crear más problemas». Era mi hijo cauteloso hablando, el hombre que temía el conflicto. «Quizá, hijo mío», respondí, mirándolo con un cariño que esperaba que entendiera. «Pero son mis problemas, y por primera vez quiero elegirlos». «Este vestido», dije, alisando la tela azul, «no es solo un vestido, es una decisión.
la decisión de no ser más invisible, y tengo otro, uno para el lunes, y voy a volver a esa tienda. Lucía sonrió, una sonrisa de complicidad y orgullo. Voy con usted. No, dije, firme. Voy sola. Pero quiero que sepan por qué. No lo estoy haciendo por venganza. Lo estoy haciendo por respeto. El respeto que ellos me negaron, pero, principalmente, el respeto que me negué a mí misma durante demasiado tiempo. Fue la revelación de la premisa. No era sobre un vestido, o una tienda, o una vendedora. Era sobre la larga y silenciosa guerra que libraba conmigo misma. Y finalmente, estaba eligiendo un bando, el mío. Mateo todavía parecía escéptico, pero Lucía me abrazó de nuevo. Estoy tan orgullosa de usted, mamá, tan orgullosa. En ese momento, viendo el orgullo en los ojos de mi hija y el amor confundido en los de mi hijo, supe que estaba en el camino correcto. La batalla principal aún estaba por venir, pero la primera victoria, la de reconquistar mi lugar dentro de mi propia familia, ya estaba ganada. El lunes llegó con la misma luz fuerte y el mismo calor de siempre, pero para mí, el mundo parecía diferente. Había una nitidez en el aire, una sensación de propósito que hacía cada color más vivo, cada sonido más claro. Pasé la mañana en un ritual de preparación. Tomé un baño largo, arreglé mi pelo plateado con cuidado, me puse un maquillaje ligero, solo un poco de color en los labios y en las mejillas, algo que no hacía en años, y entonces me puse la armadura. El vestido de la batalla era aún más impresionante a la luz del día. El color vino tinto era sobrio y poderoso. La tela pesada caía perfectamente, creando una silueta de pura elegancia. Me calcé los zapatos de tacón bajo, que me daban un poco más de altura y una base firme. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que no conocía, pero que admiraba profundamente. Respiré hondo, tomé mi bolso, un bolso nuevo y sencillo que Carmen me regaló, y salí de casa. No tomé un autobús, decidí ir a pie. La caminata de 20 minutos hasta el centro de la ciudad sirvió para calmar mis nervios y enfocar mis pensamientos. A cada paso, me repetía a mí misma: tienes derecho a estar aquí, tienes valor. Cuando llegué frente a la elegancia, mi corazón dio un vuelco. La fachada de cristal, las letras doradas, todo parecía exactamente igual. Por un instante, el miedo volvió. El recuerdo de la humillación era una herida fresca, pero entonces toqué la tela de mi vestido. Era real. La fuerza que me daba era real. Empujé la puerta de cristal y entré. El mismo aire acondicionado helado, la misma música suave de fondo, el olor a perfume caro en el aire. Esta vez, la tienda no estaba llena. Había solo unos pocos clientes navegando por los percheros. Una vendedora diferente, mayor, me sonrió y dijo: «Buenos días, señora. ¿Puedo ayudarla?» «No, gracias. Solo estoy mirando», respondí, mi voz sorprendentemente tranquila. Comencé a caminar lentamente por la tienda, pasando los dedos por las telas de la ropa, mirando las etiquetas de precio sin pestañear. No estaba buscando nada. Estaba haciendo una declaración con mi presencia. Y entonces la vi. Sofía estaba arreglando una pila de blusas en una mesa cerca del fondo de la tienda. Estaba de espaldas a mí. Su pelo estaba recogido en una cola de caballo perfecta y llevaba el mismo uniforme impecable. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Era el momento. Caminé en su dirección, mis zapatos haciendo un sonido suave y rítmico en el suelo pulido. El sonido hizo que se girara. Sus ojos pasaron por mí, primero con la indiferencia profesional que se le da a cualquier cliente. Luego, un destello de reconocimiento, seguido de una confusión total. Frunció el ceño, intentando entender. La mujer de pie ante ella no encajaba con la imagen de la viejecita patética que había expulsado la semana anterior. Abrió la boca para decir algo, pero ninguna palabra salió. Su mandíbula cayó ligeramente. El shock en su rostro era evidente. Miró mi vestido, mis zapatos, mi pelo, y luego de vuelta a mis ojos. No dije nada. Simplemente la miré fijamente, con una sonrisa leve, casi imperceptible en los labios. El silencio se extendió, y en ese silencio sentí cómo el poder cambiaba de bando. No era un poder agresivo, ruidoso. Era un poder tranquilo, inquebrantable. El poder de la dignidad. Toda la tienda pareció contener la respiración. La otra vendedora y los pocos clientes dejaron lo que estaban haciendo y miraron en nuestra dirección, sintiendo la tensión en el aire. El gerente de la tienda, un hombre de mediana edad con un traje un poco ajustado, salió de su oficina en la parte de atrás,
atraído por el silencio inusual. Me miró a mí, luego a la expresión paralizada de Sofía, y caminó rápidamente en nuestra dirección. ¿Algún problema aquí?, preguntó, con voz falsamente jovial. Y fue a él a quien finalmente le hablé. Mi voz era clara, tranquila, y resonó en el silencio de la tienda. No, ningún problema, señor, dije, sin desviar la mirada de Sofía. Solo estaba esperando a que me atendieran. El gerente, cuyo gafete decía «Señor Morales», me miró, y luego a Sofía, la confusión estampada en su rostro. Pero, ¿Sofía no la ha ayudado? Finalmente aparté mi mirada de Sofía y me volví hacia el señor Morales. Mantuve mi sonrisa tranquila. En realidad no. Creo que la señorita Sofía estaba ocupada, pero quizá usted pueda ayudarme. Estuve aquí la semana pasada, el martes, y tuve una experiencia memorable. El rostro de Sofía palideció. Sabía exactamente a dónde quería llegar. Abrió la boca, tal vez para defenderse, pero levanté una mano, un gesto pequeño pero que la silenció de inmediato. Vine a comprar un vestido para la fiesta de 15 años de mi nieta, continué, mi voz proyectada para que todos en la tienda pudieran oír. Soy una abuela, y como muchas abuelas, mi ropa es sencilla, mis manos están callosas por el trabajo. Quizá no parecía una clienta típica de esta tienda. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire. Los otros clientes ahora observaban abiertamente, sus compras olvidadas. Su vendedora, la señorita Sofía, consideró que yo no pertenecía a este lugar. Sugirió, en voz alta, para que todos la oyeran, que debería buscar lo que necesitaba en el tianguis. Se rió, y luego llamó al guardia de seguridad para que me acompañara a la puerta, porque yo estaba, y cito, molestando. Un murmullo recorrió la tienda. Una de las clientas, una mujer de unos 50 años, bien vestida, negó con la cabeza en desaprobación. El rostro del señor Morales pasó de confundido a alarmado. Miró a Sofía, que ahora miraba al suelo, con el rostro rojo de vergüenza. Yo no puedo creerlo, tartamudeó Morales. Sofía, ¿eso es verdad? Sofía permaneció en silencio, incapaz de responder. Yo continué, mi voz aún tranquila, pero ahora con un filo de acero. Salí de la tienda ese día sintiéndome humillada, sintiéndome pequeña, sintiéndome sin valor, todo porque mi ropa no era lo suficientemente cara, porque mis sandalias estaban polvorientas. Pero luego pensé, ¿acaso el valor de una persona se mide por la tela que viste? ¿O por el dinero que aparenta tener en el bolso? Me dirigí ahora a los otros clientes. ¿A cuántos de nosotros no nos han juzgado por nuestra apariencia? En una tienda, en un banco, en un restaurante. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido menospreciados por una mirada, por una palabra? La mujer que había negado con la cabeza antes habló. Usted tiene toda la razón. Me pasó en un restaurante la semana pasada. Me trataron como si fuera una molestia hasta que vieron el coche que conduzco. Otra persona, un joven, asintió. Es verdad. La atmósfera en la tienda había cambiado por completo. Ya no se trataba de mí y Sofía. Se trataba de un sentimiento universal de ser juzgado injustamente. Me volví de nuevo hacia el señor Morales, que parecía un hombre ahogándose. No he vuelto aquí para crear problemas, señor. No he vuelto para pedir una disculpa, aunque eso sería lo mínimo. He vuelto para mostrarle a su equipo y a mí misma que la dignidad no tiene precio, y que cualquier persona, sin importar cómo se vista, merece ser tratada con respeto. Miré mi vestido, alisando un pliegue invisible. Y por cierto, este vestido no lo compré aquí. Lo mandé a hacer en Querétaro, en una cooperativa de mujeres maravillosas que entienden que la ropa debe empoderar, no humillar. Quizá usted debería aprender algo de ellas. Con eso, me di la vuelta. Mi discurso había terminado. El mensaje había sido entregado. Comencé a caminar hacia la puerta, con la misma dignidad con la que entré. «Señora, espere», llamó el señor Morales, corriendo tras de mí. «Por favor, acepte nuestras más sinceras disculpas. Lo que sucedió fue inaceptable. Por favor, acepte un regalo de la tienda, cualquier prenda que desee, por nuestra cuenta». Me detuve en la puerta y me volví hacia él. Miré su rostro sudoroso y desesperado, y luego a Sofía, que todavía estaba paralizada cerca de la mesa de blusas. «Gracias por la oferta, señor», dije, con una frialdad educada. Pero como dije, no vine aquí a comprar nada. Ya tengo lo que quería. Y con una última mirada a la tienda silenciosa y conmocionada, salí,
dejando atrás el eco de mis palabras y el comienzo de una tormenta que apenas podía prever. La caminata de regreso a casa fue surrealista. La adrenalina pulsaba en mis venas. Repasaba la escena en mi cabeza, cada palabra, cada reacción. No me sentía triunfante, como se podría esperar. Me sentía vaciada, como si hubiera descargado un peso que llevaba durante décadas, y en lugar de ese peso, había una calma profunda. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue llamar a Carmen. Le conté todo, en detalle. Ella escuchaba, soltando exclamaciones de aprobación y palabrotas de admiración. «Lea, eres mi heroína», gritó al otro lado de la línea. «Habría pagado por ver la cara de esa vendedora y del gerente idiota. Estuviste perfecta, tranquila, digna, implacable. Estoy tan orgullosa de ti que podría explotar». Su entusiasmo me hizo sonreír. «Solo dije la verdad, Carmen. La verdad es el arma más poderosa, hermana. Y la usaste como una general». Colgamos, y me sentí bien. Su apoyo significaba el mundo para mí. Lo que no esperaba era la rapidez con la que la historia se extendería. En la era de los teléfonos móviles, nada permanece en secreto por mucho tiempo. Al parecer, el joven que estaba en la tienda y estuvo de acuerdo conmigo, había grabado parte de mi discurso, y lo publicó en una página de noticias local en Facebook. Al final de la tarde, Lucía me llamó, con la voz una mezcla de shock y emoción. «Mamá, está en todas partes. Hay un video suyo en La Elegancia que ya tiene miles de visualizaciones. Los comentarios, la gente la está llamando Doña Dignidad. Están compartiendo sus propias historias de mal servicio en la tienda. Es una locura». Mi corazón se hundió un poco. No quería ser una celebridad de Internet. Solo quería hacer una declaración personal. «La están elogiando, mamá, diciendo que tuvo el valor de decir lo que todo el mundo piensa. Están organizando un boicot a la tienda». La palabra boicot me asustó. Las cosas estaban saliendo de mi control. A la mañana siguiente, cuando fui a comprar pan a la panadería de la esquina, el panadero, don Ramiro, no me cobró. «Es por cuenta de la casa, doña Lea», dijo, con una sonrisa de admiración. «Lo que usted hizo fue por todos nosotros». En la calle, la gente me miraba de forma diferente. Algunos sonreían y asentían con la cabeza. Otros susurraban cuando pasaba. «Es ella, la señora del video». Ya no era invisible. Al contrario, estaba bajo los reflectores, y la luz era cegadora. La historia se extendió como la pólvora. San Luis Potosí, a pesar de ser una capital, tiene en muchos aspectos el alma de un pueblo pequeño. Las noticias, buenas o malas, viajan rápido. En pocos días, la historia de la abuela humillada que volvió para dar una lección de dignidad era el tema principal en los cafés, en los mercados, en los salones de belleza. La página de Facebook de La Elegancia se inundó de comentarios negativos. Las reseñas de la tienda se desplomaron. La gente compartía el video, cada uno añadiendo su propia historia de arrogancia y elitismo que habían sufrido allí. Mi experiencia personal había tocado una fibra sensible en la ciudad, un resentimiento latente contra el tipo de esnobismo que la tienda representaba. Me sentí dividida. Por un lado, era gratificante ver que mi voz tenía poder, que mi dolor había resonado en tantas otras personas. Por otro lado, era aterrador. Era una mujer de 66 años, a la que le gustaba su rutina tranquila, su jardín, sus tamales, y de repente era el símbolo de un movimiento popular. Era un papel para el que no me sentía preparada. El miércoles, 2 días después del enfrentamiento, estaba en mi jardín, cuidando mis rosales, intentando encontrar un poco de normalidad en medio del torbellino. Fue entonces cuando oí un golpe en mi puerta. No el golpe casual de un vecino, sino un golpe formal, vacilante. Con un suspiro, me limpié las manos sucias de tierra en el delantal y fui a abrir. En mi puerta estaba el señor Morales, el gerente de La Elegancia. No llevaba su traje ajustado, sino un pantalón de vestir y una camisa. Sostenía un enorme ramo de lirios blancos, que parecía ridículo en sus manos. Parecía cansado, con los hombros caídos, y tenía ojeras bajo los ojos. «¿Doña Molina?», preguntó en voz baja. «Sí», respondí, sin invitarlo a pasar. «Yo sé que esto puede ser una molestia, pero necesitaba venir personalmente, para disculparme. Lo que sucedió en mi tienda fue imperdonable. No hay excusas». Me extendió el ramo. Miré las flores, luego su rostro. No las tomé. «Las flores no arreglan la falta de respeto, señor Morales», dije, con voz tranquila. Bajó los brazos, el ramo colgando a su lado.
Lo sé, tiene toda la razón. Vine aquí hoy no solo como gerente de la tienda, sino como un hombre. Vi el video, escuché sus palabras, y usted me hizo pensar. Tengo una madre, tiene su edad. Imaginar a alguien tratándola de esa manera me llena de vergüenza. Su sinceridad me tomó por sorpresa. Esperaba más disculpas corporativas, no una confesión personal. Las ventas han caído más de un 70% desde el lunes, continuó, en un tono de desesperación. La sede central me llama cada hora. Mi carrera está en juego. Pero, sinceramente, doña Molina, no es solo por eso que estoy aquí. Lo que usted dijo sobre la dignidad, eso se quedó conmigo. Lo observé en silencio. No parecía un villano. Parecía un hombre de mediana edad, abrumado, que había permitido que una cultura tóxica floreciera bajo su supervisión, y ahora estaba pagando el precio. La señorita Sofía, comencé a preguntar. Suspiró. Tuve que suspenderla. Las órdenes vinieron de arriba. Querían que la despidiera, pero me negué. Al menos por ahora. Me miró, con una súplica en los ojos. Es joven, estúpida, arrogante. Sí, pero es el sostén de su familia. Su madre está enferma. Cometió un error terrible. Un error que podría costarnos el trabajo a todos. Pero es humana, completé. Y la frase me sorprendió a mí misma. Sí, dijo aliviado. Es humana. Pensé por un momento. La rabia que sentía por Sofía se había disipado, reemplazada por una compleja mezcla de lástima y decepción. Señor Morales, dije finalmente, no sé qué espera de mí. ¿Que le pida a la gente que detenga el boicot? No puedo hacer eso. Yo no lo empecé. Solo conté mi historia. Lo que pasó después fue la reacción de la gente a sus propias historias. Lo sé. Yo solo quería que supiera que la escuché, que la tienda la escuchó y que vamos a cambiar. Vamos a implementar una nueva capacitación para todo el equipo. Sobre respeto, empatía, sobre cómo tratar a cada persona que entra por nuestra puerta como el ser humano valioso que es. Me tendió un sobre. Esto es una disculpa formal por escrito y una tarjeta de regalo. Sé que dijo que no quería nada, pero es un gesto simbólico de nuestro arrepentimiento. Esta vez tomé el sobre, no por la tarjeta, sino por la disculpa por escrito. Era algo tangible, una prueba. Gracias, señor Morales, dije. Aprecio que haya venido personalmente. Asintió, pareciendo un poco menos tenso. Usted es una mujer de gran clase, doña Molina. Cuando se dio la vuelta para irse, lo llamé. ¿Señor Morales? Se giró. No despida a la joven. Dele la capacitación. Dele una segunda oportunidad. A veces, una lección dura es la única manera de aprender a ser mejores personas. Me miró, sorprendido y genuinamente conmovido. Gracias, doña Molina. Lo haré. Gracias. Cerré la puerta y me apoyé en ella, con el sobre en la mano. Su visita no lo había resuelto todo, pero había cambiado algo en mí. Me había mostrado que mi acto de desafío no solo había creado rabia y represalias, sino también reflexión, y quizá una pequeña oportunidad de cambio real. Los días que siguieron fueron una sucesión de pequeñas sorpresas. La comunidad, que antes me veía como una figura tranquila y al margen, ahora me abrazaba. Cuando iba al mercado, las otras vendedoras me guardaban las mejores frutas y verduras. Para usted, doña Lea, nuestra campeona, decía una de ellas, entregándome un racimo de uvas perfectas. Viejas amigas, con las que había perdido el contacto, me llamaron. Lea, vimos el video. ¡Qué valor! Recuerdo cómo te trataba Rubén. Siempre quise decirte algo, pero nunca tuve el coraje. Me has inspirado. Cada llamada, cada palabra de apoyo, era un bálsamo para las heridas antiguas. Mis vecinos, la familia Ramírez, que siempre habían sido cordiales pero distantes, llamaron a mi puerta con un plato de pozole. Hicimos un poco de más y pensamos en usted, doña Lea. Nos sentamos en mi porche y conversamos durante más de una hora. La primera conversación de verdad que tuvimos en 10 años viviendo al lado. Pero el cambio más profundo fue en mí. La confianza que me había puesto, con la ropa nueva, comenzó a internalizarse. Caminaba más erguida no por los zapatos, sino porque me sentía más alta por dentro. Hablaba con más claridad no porque estuviera ensayando un discurso, sino porque creía en mis propias palabras. Comencé a usar el vestido de la paz, el de margaritas, para ir al mercado. Al principio, me sentí un poco cohibida. Era mucho más alegre que mi ropa habitual. Pero los elogios eran tantos y tan genuinos que pronto me sentí completamente a gusto. El vestido se convirtió en parte de mí, un recordatorio externo de mi paz interior recién descubierta.
Mis hijos reaccionaron de maneras diferentes. Lucía estaba radiante, compartiendo cada artículo, cada comentario positivo, tratándome como a una celebridad. Mateo, por otro lado, seguía preocupado. «Mamá, ¿estás segura de que está bien con toda esta atención?», me preguntó durante el almuerzo del domingo. «La gente puede ser cruel. Hoy la aman. Mañana pueden encontrar otro motivo para criticarla». «Lo sé, hijo mío», respondí, poniendo mi mano sobre la suya. «Pero no estoy haciendo esto por su aprobación. Lo estoy haciendo por mí. Y después de pasar casi toda mi vida con miedo de lo que los demás pensaban, especialmente de lo que pensaba tu padre, créeme, la opinión de extraños en Internet ya no me asusta». Me miró, y vi una nueva admiración en sus ojos. Estaba empezando a entender que su madre no era la mujer frágil que él siempre había intentado proteger. El efecto dominó de mis acciones fue la parte más inesperada. Las mujeres comenzaron a buscarme. Primero, las del mercado, luego vecinas, luego mujeres que ni siquiera conocía, que conseguían mi dirección con alguien. Venían a mi casa, se sentaban en mi cocina y contaban sus historias. Historias de maridos abusivos, de jefes irrespetuosos, de hijos ingratos, de una sociedad que constantemente las menospreciaba. No tenía consejos sabios que dar. No era psicóloga ni líder. Simplemente escuchaba. Hacía café, ofrecía un trozo de pan dulce y escuchaba. Y al escuchar, me di cuenta de que mi historia no era única. Era la historia de muchas. La única diferencia es que, por alguna razón, la mía se hizo pública. Me convertí, sin querer, en un confesionario, un punto de encuentro para el dolor silencioso de las mujeres de mi ciudad, y al compartir sus historias conmigo, ellas también estaban, a su manera, comenzando a tejer sus propios futuros. Pasó una semana. El polvo comenzó a asentarse. El boicot a la elegancia perdió fuerza, como sucede con la mayoría de los movimientos de Internet, pero el daño a la reputación de la tienda estaba hecho. Me preguntaba qué habría sido de Sofía, la joven vendedora que fue la mecha de todo. La respuesta llegó de una fuente inesperada. Mi hija, Lucía. «Mamá, no lo va a creer», dijo por teléfono. «Mi amiga Carla, que trabaja en el hospital, me contó algo. ¿Recuerda a Sofía, la vendedora? Su madre está internada en la misma ala que la tía de Carla. Cáncer. La situación es bastante grave». La noticia me golpeó con un peso inesperado. Había visto a Sofía como un símbolo de arrogancia, un producto de una cultura de tienda snob, pero ahora se formaba una imagen diferente, la de una joven asustada, abrumada, quizá trabajando en un empleo que odiaba para pagar las facturas médicas de una madre enferma. «Carla dijo que la chica siempre está allí en los horarios de visita», continuó Lucía. «Parece agotada, y se enteró de que la suspendieron del trabajo. Al parecer, era la única fuente de ingresos de ellas». Colgué el teléfono sintiendo un nudo en el estómago. Mi victoria de repente parecía amarga. Sí, había sido cruel. Sí, merecía una lección. Pero, ¿quería que perdiera su trabajo? ¿Que ella y su madre enferma pasaran por dificultades financieras? No. Mi lucha era por la dignidad, no por la destrucción. La imagen de Sofía, pálida y humillada en la tienda, se superpuso a la imagen de una hija cuidando a su madre en un hospital. La complejidad de la situación me golpeó de lleno. No había villanos y héroes simples en esta historia. Solo había personas imperfectas, con sus propias batallas secretas. Recordé lo que le dije al señor Morales. Dele una segunda oportunidad. Pero, ¿qué significaba eso en la práctica? Él la mantendría en el empleo, pero con la reputación manchada, probablemente sería maltratada por los colegas y clientes que conocieran la historia. ¿Y yo? ¿Cuál era mi papel ahora? La historia, que parecía haber tenido un final tan claro y satisfactorio, de repente se abrió de nuevo, revelando capas de grises que no había previsto. La mujer que era antes lo habría ignorado. Se habría dicho a sí misma que Sofía tuvo lo que merecía. Pero la nueva Leandra, la mujer que aprendió sobre la empatía en la cooperativa de Carmen y que se convirtió en un hombro para que otras mujeres lloraran, no podía simplemente pasar la página. El viaje de mi propia dignidad parecía incompleto si se construía sobre la ruina de otra persona, incluso si esa persona me había herido. La culpa es una emoción traicionera. Se infiltra en las grietas de tu conciencia y envenena hasta las victorias más dulces. Pasé los 2 días siguientes luchando contra ella. Tenía derecho a defenderme, decía una parte de mí. La otra parte, sin embargo, no podía olvidar la imagen de la madre enferma de Sofía.
Decidí llamar a Carmen. Ella siempre tuvo una perspectiva más pragmática, menos sentimental que la mía. ¿Culpa?, dijo, con una risa incrédula, después de que le expliqué la situación. Lea, por favor. No hiciste nada malo. Simplemente te defendiste. Las consecuencias de sus acciones son problema suyo, no tuyo. Sembró vientos, ahora cosecha tempestades. Fin de la historia. Pero, Carmen, su madre, todo el mundo tiene una madre, Lea. Eso no le da a nadie el derecho de ser una persona horrible. ¿Crees que si fueras una mujer rica y poderosa, te habría tratado con la misma falta de respeto? No. Eligió humillarte porque te vio débil, un blanco fácil, te subestimó. El error fue suyo. Lógicamente, sabía que Carmen tenía razón, pero mi corazón no se calmaba. Hablé con Lucía, quien, sorprendentemente, tuvo una visión más matizada. Entiendo lo que siente mamá. Es horrible pensar que, por nuestra causa, alguien está sufriendo. Pero la tía Carmen también tiene razón. La responsabilidad es de ella. ¿Qué puede hacer usted? ¿Ir al hospital y pedirle disculpas? Eso sería extraño, y quizá empeoraría las cosas para ella. Tenían razón. No había nada práctico que pudiera hacer, pero la inquietud permanecía. Yo, que luché tanto por recuperar mi paz, ahora me sentía en conflicto. Recordé a Elodia, la sabia costurera de la cooperativa. ¿Qué diría ella? Imagino que hablaría de los hilos de la vida, de cómo todos están entrelazados, y de cómo tirar de un hilo con fuerza puede hacer que toda la tela se frunza de maneras inesperadas. Mi victoria sobre la elegancia y sobre el fantasma de Rubén era real. La transformación en mi vida era innegable, pero ahora enfrentaba un nuevo desafío, uno que venía de dentro. ¿Cómo reconciliar mi nuevo sentido de fuerza con la compasión? ¿Cómo ser doña dignidad sin volverme insensible al dolor de los demás, incluso de aquellos que me hirieron? No era una batalla pública, con discursos y vestidos como armas. Era una lucha silenciosa, librada en mi propia conciencia, y, de muchas maneras, era la más difícil de todas. Había aprendido a defenderme. Ahora, necesitaba aprender a lidiar con las consecuencias inesperadas de ese acto de valentía. El arco de mi historia no estaba completo con el enfrentamiento en la tienda. Había un capítulo más, uno que exigiría un tipo diferente de fuerza, la fuerza del perdón, o al menos, de la comprensión. La agitación en la ciudad sobre mi caso comenzó a atraer la atención de los medios locales. Primero, fueron pequeñas notas en los periódicos, luego blogs y estaciones de radio. Comenzaron a comentar la historia de la abuela que se enfrentó a una tienda de lujo. Un día, una joven llamó a mi puerta. Se presentó como Valentina Reyes, una periodista de El Sol de San Luis, el principal periódico de la ciudad. Era joven, con ojos inteligentes y curiosos, y una energía que me recordó un poco a mi hija Lucía. Doña Molina, dijo, con una cálida sonrisa. Su historia ha inspirado a tanta gente. Me encantaría escribirla. No solo el incidente en la tienda, sino la historia de su vida. Creo que hay un mensaje poderoso ahí que necesita ser contado de forma adecuada. Mi primer instinto fue negarme. La idea de exponer mi vida, mi matrimonio con Rubén, mis inseguridades, para que todos lo leyeran, era aterradora. Ya estaba incómoda con la atención que el video me había traído. Un artículo de periódico a página completa parecía una pesadilla. Agradezco el interés, señorita, pero soy una persona muy reservada, dije, ya comenzando a cerrar la puerta. Por favor, insistió, amablemente. Entiendo su vacilación, pero piense en esto. ¿Cuántas otras Leandras existen por ahí? Mujeres de su generación, e incluso más jóvenes, que se sienten invisibles, a las que se les enseñó a permanecer calladas. Su historia puede darles voz, puede mostrarles que nunca es tarde para reclamar su propio espacio. Sus palabras me golpearon. Darles voz. Fue lo que había pasado en mi cocina en los últimos días. Las mujeres venían a mí porque se sentían escuchadas, comprendidas. Quizá la historia, contada de la manera correcta, podría llegar a aquellas que nunca conocería. No sé, dudé. Mi vida no tiene nada de especial. Toda vida es especial, respondió Valentina, con una convicción que me conmovió. Por favor, solo tome un café conmigo, sin compromiso. Si, al final de nuestra conversación, usted todavía no quiere, me iré y no la molestaré más. Su persistencia educada y su argumento genuino me hicieron ceder. Acepté encontrarme con ella al día siguiente, en un pequeño café cerca de mi casa. Pasé la noche en vela, sopesando los pros y los contras. El miedo a la exposición era inmenso.
El fantasma de Rubén parecía reírse en un rincón de la habitación, burlándose de mi audacia. ¿Les vas a contar a todos lo fracasada que eras?, parecía decir su voz. Pero luego pensé en Carmen, en Elodia, en las mujeres de la cooperativa. Pensé en las mujeres que se sentaron en la mesa de mi cocina. Pensé en mi nieta Isabel y en el tipo de mundo en el que quería que ella creciera, un mundo donde ninguna mujer, joven o vieja, se sintiera menospreciada. La batalla en la tienda fue por mí, pero quizá esta siguiente etapa ya no era solo sobre mí. Valentina tenía razón. Mi historia había dejado de ser solo mía. Pertenecía ahora a un contexto más amplio, a una conversación que necesitaba suceder. Cuando salió el sol, había tomado mi decisión. Hablaría, lo contaría todo. No para ser una heroína, sino para ser un espejo en el que otras mujeres pudieran quizá ver un reflejo de su propia fuerza oculta. El café era un lugar pequeño y acogedor, con el reconfortante olor a granos tostados y canela. Me senté con Valentina en una mesa en la esquina. Sacó una pequeña grabadora y un bloc de notas. «Doña Lea», dijo. Ya había adoptado el nombre que la ciudad me había dado. «Si en algún momento se siente incómoda, paramos, ¿de acuerdo?» Asentí, mi corazón latiendo un poco más rápido. La entrevista comenzó. Al principio, mis respuestas eran cortas, cuidadosas. Hablé sobre el incidente en la tienda de forma fáctica, casi como si estuviera describiendo una escena de una película. Valentina era una oyente paciente. No me apuraba. Sus preguntas eran amables, pero perspicaces. ¿Qué sintió en ese momento?, preguntaba. No lo que hizo, sino lo que sintió por dentro. Y fue esa pregunta la que abrió las compuertas. Comencé a hablar. Y una vez que empecé, no pude parar. Las palabras fluyeron de mí como un río represado durante mucho tiempo. Le conté sobre mi infancia, sobre la educación que recibí para ser silenciosa y sumisa. Le conté sobre Rubén. Le conté sobre su encanto inicial y la lenta y cruel erosión de mi autoestima. Le conté sobre el plato de chiles en nogada rechazado, sobre la humillación frente a sus amigos, sobre las noches de soledad. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por mi rostro, pero no intenté detenerlas. Valentina no parecía incómoda, solo escuchaba, sus ojos llenos de una profunda empatía. No estaba hablando con una periodista, estaba hablando con otra mujer, una que entendía. Le conté sobre la muerte de Rubén y el alivio culposo que sentí. Le conté sobre la vida tranquila e invisible que llevé después y cómo la fiesta de Isabel fue el catalizador de todo. Hablé del viaje a Querétaro, de Carmen, de la cooperativa y de Elodia y sus 3 vestidos. Describí la sensación de verme en el espejo, transformada, y el poder que sentí al volver a la tienda. Hablé durante casi 2 horas. Fue más que una entrevista, fue una confesión. Una catarsis, un exorcismo. Estaba sacando el fantasma de Rubén de dentro de mí y exponiéndolo a la luz del día. Estaba poniendo nombre a décadas de dolor silencioso. ¿Y ahora?, preguntó Valentina, cuando finalmente me detuve, exhausta pero más ligera. ¿Qué sientes sobre todo esto? ¿Sobre la vendedora, Sofía? Respiré hondo. Siento compasión, admití, y la palabra sonó verdadera. Supe que su madre está enferma, que ella tiene sus propios problemas. Lo que hizo estuvo mal, pero entiendo que a veces las personas heridas hieren a otras personas. Mi lucha no era contra ella, era contra lo que ella representaba. Un sistema que juzga a las personas por lo que tienen y no por lo que son. Y en el fondo, mi lucha era contra la parte de mí que creía lo que ella decía. Cuando la entrevista terminó, me sentí en paz. Valentina apagó la grabadora. «Doña Lea», dijo, con la voz emocionada. «Gracias. Esta es la historia más importante que he oído. Le prometo que le haré justicia». Le creí. Al salir del café y caminar de regreso a casa bajo el sol de la tarde, supe que había hecho lo correcto. Había contado mi verdad. No la versión bonita, no la versión heroica, la versión completa, con todo su dolor, fealdad y finalmente, su belleza. Y al hacerlo, finalmente me sentí completa, incondicionalmente, libre. El artículo de Valentina se publicó el domingo siguiente, ocupando la portada del suplemento semanal del periódico. El titular era simple, pero poderoso. La dignidad de Doña Lea. La foto que lo acompañaba no era de mí con el vestido vino tinto, sino una que Valentina tomó al final de nuestra conversación. Yo, con mi vestido de margaritas, sentada en mi jardín, con una sonrisa serena en el rostro. El artículo era una obra maestra de sensibilidad y respeto. Valentina no me pintó como una santa,
o una víctima. Contó mi historia con todos sus matices, el dolor de mi matrimonio, la alegría de mis nietos, la humillación en la tienda, la solidaridad en la cooperativa, el conflicto sobre Sofía. Capturó la esencia de mi viaje, no como un acto de venganza, sino como un proceso de autorrecuperación. La reacción fue inmediata y abrumadora. Fue mucho mayor que la del video. El periódico se agotó en los kioscos. La versión en línea fue compartida miles de veces, no solo en San Luis, sino en todo México. Las cartas comenzaron a llegar, decenas de ellas, mujeres de Tijuana a Chiapas, escribiendo para compartir sus propias historias. Leí su historia y lloré. Es mi historia. Gracias, doña Lea, por darme valor. Tengo 60 años y he decidido matricularme en un curso que siempre quise hacer. Finalmente confronté a mi jefe sobre sus comentarios irrespetuosos. Mi pequeña casa se convirtió en un símbolo. Recibía flores de extraños, canastas de comida, libros. Cada entrega era un testimonio del poder de una única historia compartida. La elegancia también reaccionó. Inspirados, o presionados, por la atención de los medios, publicaron una disculpa a página completa en el mismo periódico una semana después. No era para mí, sino para todos los clientes que alguna vez se sintieron irrespetados. Anunciaron una nueva política de tolerancia cero al prejuicio y la implementación de un programa de capacitación en sensibilidad para todos los empleados, que sería dirigido por una organización local de derechos de las mujeres. El señor Morales me llamó para informarme que Sofía había sido reincorporada después de una suspensión y una larga conversación, y sería la primera en participar en la capacitación. La cooperativa de Carmen, Mujeres que Tejen Futuros, también fue mencionada en el artículo. Recibieron tantos pedidos de todo el país que tuvieron que contratar a 5 costureras más. Carmen me llamó, riendo. Nos hiciste famosas, hermana. Vamos a tener que pagarte comisión. Pero el impacto más significativo fue el más silencioso. Fue ver la mirada de orgullo incondicional en los ojos de mis hijos y nietos. Fue la conversación que tuve con Mateo, en la que admitió: «Mamá, tenía miedo por usted, pero estaba equivocado. Usted no es frágil, es la persona más fuerte que conozco. No me convertí en una activista, no fundé una organización. Seguí siendo Leandra Molina, seguí haciendo mis tamales, cuidando mi jardín, amando a mi familia, pero algo fundamental había cambiado. Había encontrado mi voz, y al usarla, descubrí que resonaba con la voz de miles. La dignidad, una vez recuperada, no era solo mía. Era un regalo que, al ser compartido, se multiplicaba. Pasaron algunos meses. El otoño llegó a San Luis Potosí, trayendo un aire más fresco y noches más largas. La agitación de los medios disminuyó, y mi vida volvió a un ritmo más tranquilo, aunque nunca más al mismo de antes. El cambio era permanente. Las reuniones informales en mi cocina se convirtieron en un evento semanal. Los miércoles, un grupo de mujeres se reunía en mi casa. Lo llamábamos el Café de las Comadres. Traíamos pan dulce, compartíamos historias, reíamos, llorábamos y nos fortalecíamos mutuamente. Yo no era la líder, era solo la anfitriona, la que proporcionaba el espacio y el café. Un día, estaba en el centro de la ciudad, haciendo unas gestiones en el banco. Al salir, pasé por delante de la elegancia. Dudé un momento, luego decidí entrar. No por desafío, sino por curiosidad. La tienda era diferente. Había un cartel en la entrada con los nuevos valores de respeto al cliente. La atmósfera parecía menos intimidante, más acogedora, y entonces la vi. Sofía estaba atendiendo a una señora mayor, muy parecida a mí en mi primera visita. La señora llevaba ropa sencilla y parecía un poco perdida. Sofía estaba arrodillada a sus pies, ayudándola a probarse un zapato, con una paciencia y una amabilidad que eran sorprendentes. Le sonreía a la señora, una conversación genuina fluyendo entre ellas. Me quedé observando desde lejos, escondida detrás de un perchero de abrigos. Cuando Sofía terminó de atenderla, y la señora salió de la tienda sonriendo, nuestras miradas se cruzaron. El reconocimiento fue instantáneo. Vi un destello de pánico en sus ojos, seguido de una resignación cansada. Esperaba que dijera algo, quizá para quejarme de nuevo, pero yo simplemente sonreí. Una sonrisa pequeña, genuina. Pareció sorprendida. Dudó. Luego caminó lentamente en mi dirección. «Doña Molina», dijo en voz baja. «Hola, Sofía», respondí. Nos quedamos en silencio por un momento, el aire cargado con todo lo no dicho. «Yo», comenzó, luchando por encontrar las palabras. «Quería decir gracias.
La palabra me sorprendió. ¿Gracias? Sí, por no pedir que me despidieran. El señor Morales me lo contó. Miró al suelo. Mi madre falleció el mes pasado. Si hubiera perdido mi trabajo, no sé qué habría hecho. Lo siento mucho por su madre, dije, y lo sentí de verdad. Levantó los ojos, y por primera vez no vi a la vendedora arrogante. Vi a una joven que había pasado por mucho. Había una nueva madurez en su mirada, una tristeza que no estaba allí antes. Lo que le hice a usted fue horrible, dijo, con la voz entrecortada. No hay excusa. Estaba enojada con el mundo, con la enfermedad de mi madre, con todo, y me desquité con usted. Fue la cosa más vergonzosa que he hecho. Y leer su historia en el periódico, me sentí como un monstruo. No eres un monstruo, Sofía, dije suavemente. Eras una joven que cometió un gran error. Todos los cometemos. Me miró, las lágrimas brillando en sus ojos. Usted cambió esta tienda. Usted me cambió a mí. No nos abrazamos. No nos hicimos amigas. Pero en ese momento, en ese breve encuentro en medio de la tienda que había sido el escenario de mi mayor humillación y mi mayor victoria, alcanzamos algo más raro, un entendimiento mutuo, un reconocimiento silencioso de nuestras fallas, de nuestras luchas y de nuestra capacidad compartida para crecer y cambiar. Asentí con la cabeza y me di la vuelta para irme. Que tenga un buen día, Sofía. Usted también, doña Lea, respondió, su voz apenas un susurro. Salí de la tienda y respiré el aire fresco de la calle. El círculo se había completado. La rabia se había transformado en acción. La acción había generado cambio, y el cambio había abierto espacio para la compasión. Mi viaje no había sido sobre ganar una batalla contra los demás, sino sobre ganar la guerra dentro de mí, y, finalmente, estaba en paz. Hoy, sentada en mi mecedora, en mi pequeño jardín, con el sol de la mañana calentando mi rostro, reflexiono sobre todo lo que ha sucedido. La lata de galletas donde guardaba mi dinero ahora guarda semillas para mis flores. Los vestidos de Querétaro todavía están en mi armario, no como armaduras, sino como recuerdos queridos de un viaje transformador. Sigo siendo Leandra Molina. Tengo 67 años ahora. Mis manos todavía están callosas, y mi rostro tiene algunas arrugas más. Pero cuando me miro en el espejo, veo a una mujer diferente de la que se encogió en la elegancia. Veo fuerza en mis ojos. Veo la historia de mis batallas y victorias grabada en las líneas alrededor de mi sonrisa. Mi vida no es drásticamente diferente. Sigo haciendo los mejores tamales de San Luis Potosí. Sigo cuidando a mis nietos con un amor feroz. Pero la calidad de mi vida, la textura de mis días, ha cambiado. Ya no ando de puntillas. Ocupo mi espacio. Mi risa es más fuerte. Mi voz es más firme. El café de las comadres continúa reuniéndose todos los miércoles. Se ha convertido en un pequeño faro de sororidad en nuestra comunidad. A veces, hablamos de problemas, pero la mayoría de las veces, celebramos nuestras pequeñas victorias. Una hija que se graduó, un negocio que comenzó, un miedo que fue superado. La historia de Doña Lea la Valiente, como algunos todavía me llaman, se ha convertido en una especie de leyenda local. Pero yo sé la verdad. No soy más valiente que cualquier otra mujer que se sienta en mi cocina. La única diferencia es que la vida me empujó a una situación en la que tuve que elegir entre permanecer invisible o levantarme. Y elegí levantarme. Aquella humillación en la tienda fue, paradójicamente, el mayor regalo que he recibido. Me despertó de un sueño de 40 años. Me obligó a desenterrar a la joven de 16 años, que sonreía con tanta confianza en la fotografía, y a invitarla a vivir el resto de mi vida conmigo. Al final, esta no es una historia sobre vestidos o tiendas, es una historia sobre el poder que reside dentro de cada uno de nosotros, esperando el momento adecuado para ser descubierto. Es sobre la dignidad, que no es algo que nos dan, sino algo que reclamamos. Mi viaje fue largo, y a veces, doloroso. Pero aquí, en mi jardín, con el olor de mis rosales y el sonido de mis nietos riendo en la casa de al lado, sé que cada paso valió la pena. Ya no soy una nota a pie de página en la historia de otra persona. Soy la autora de la mía, y esa es una historia que me enorgullece contar. Si la jornada de Leandra Molina resonó en ti, si su búsqueda por dignidad tocó tu corazón, entonces formas parte de nuestra comunidad. Historias como esta merecen ser contadas y escuchadas. Para no perder ninguna otra narrativa de fuerza y transformación, suscríbete al canal, deja tu like para que este mensaje llegue a más personas y, por favor, comenta abajo. ¿Qué parte de la historia de Doña Lea habló más contigo?
Tu voz, al igual que la de ella, es importante.